Mario de Bandas para que nos hable sobre ese tema. Don Mario, ¿cuándo se va a dar ¿cuándo se va a dar a conocer el estudio de la UCR sobre el estudio Melinsky? Para saber qué hacer con él, qué va a pasar, si hay que hacer reformas en tiempo, por los cambios demográficos que hay en el país, por los cambios por el sistema financiero de la caja, si hay que hacer cambios en aportes, en edad y en qué más. Buenos días. Buenos días, bueno, muchas gracias por invitarme. Lo primero que hay que decir es que no debe existir pánico, que ya lo hay un poco, sí, pero ¿verdad? se ha creado un pánico que no corresponde con la realidad. En la administración anterior, efectivamente, la Caja aceptó, desde mi punto de vista, no de manera adecuada, un estudio conjunto con SUPEN, y se contrató a un especialista que hizo este estudio. Una comisión técnica de expertos de la Caja y de SUPEN fue rechazando uno a uno los avances de ese estudio. Y por esta razón, la metodología, porque no reunía todos los requisitos técnicos. Pero para evitar suspicacias, y no como dice un político destacado del país en la prensa de hoy, que los funcionarios de la Caja han ocultado información o que están manipulando a la opinión para que el estudio de este señor no se tome en cuenta, se le envió, para evitar esas suspicacias, a la Universidad de Costa Rica, porque esa era una cláusula que estaba en el contrato. La Universidad de Costa Rica ya hizo el estudio, no ha llegado a junta directiva de la Caja ese trabajo, porque la comisión técnica SUPEN Caja va a ver este análisis de los matemáticos de la Universidad de Costa Rica para elevarlo a la junta directiva. Pero puedo adelantar, y creo que no cometo ningún error en esto, que hay indicios graves y concordantes de que el estudio no reúne los suficientes requisitos técnicos para emprender las reformas de un sistema tan importante para los costarricenses como es el sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: estos estudios se basan en una serie de supuestos muy complejos, como por ejemplo, cómo se va a comportar el empleo dentro de 15 años, cómo se va a comportar la esperanza de vida de la gente. Además, la esperanza de vida, aunque hay un dato global, ¿verdad? Hay un dato de que estamos viviendo en promedio 80 años entre hombres y mujeres, ¿verdad? Esa es la esperanza de vida. Sin embargo, esta esperanza de vida cambia por grupos ocupacionales, y esa esperanza de vida no es lo mismo para un grupo de 50 años que para uno de 40, que para uno de 30. Entonces, hacer supuestos sobre cómo se van a comportar los salarios, el empleo, dentro de 20 o 30 años, pues son siempre supuestos muy duros, ¿verdad? Obviamente hay que tomarlos en cuenta. Lo que la Caja, la Junta Directiva de la Caja, decidió fue hace ya 2 o 3 meses pedirle a sus expertos un estudio y someter esto en un momento determinado a un diálogo social donde tienen que estar los empresarios y los trabajadores discutiendo acerca de cuál es la verdadera situación del régimen. Pero los costarricenses tienen que estar tranquilos en el sentido de que el régimen está estable para los próximos 25 o 30 años. Es decir, no es que hay gente que me ha llamado a mí y me ha dicho, mire, yo me pensiono el año entrante, no me van a pagar las pensiones. O gente que ya está pensionada que me dice, mire, ¿será que no me van a pagar la pensión? No, eso no está en ningún momento en cuestionamiento. Eso está sólidamente establecido. Pero hay otra cosa que hay que señalar. Vea, en el año 2000 se tramitó la Ley de Protección al Trabajador. Esa fue una negociación muy intensa entre el movimiento sindical, los empresarios, los políticos, el gobierno de turno, que era el presidente Miguel Ángel Rodríguez. Yo formé parte activa de esas negociaciones, y uno de los aspectos fundamentales que los trabajadores defendieron es que había que fortalecer IBM y que había que darle el 15% de las utilidades de las empresas públicas a IBM. Esta ley entró a regir en el año 2001. Se ha cumplido todo excepto esa parte. Entonces, hasta el año 2013 entró a regir un decreto que hizo doña Laura Chinchilla, y las
empresas públicas del Estado incluso tienen cuestionamientos ante los tribunales para no pagar. Al extremo, debo decir que Correos de Costa Rica pagó más a la caja que Recope, para tener una idea de la barbaridad que está pasando. Y del desbalance. Es decir, si esta plata se le entrega a la caja como tiene que entregársele, entonces el régimen de IBM se va a fortalecer más. Eso no quiere decir que ese dinero ya resuelva todo el problema, pero lo señalo como un ejemplo porque algunos hablan de irresponsabilidad aquí, pero no asumen la responsabilidad que a ellos les corresponde al no pagar estos dineros. Tenemos en línea al señor Juan Rafael Lizano de la Cámara de Agricultura. Le agradecemos por estar con nosotros. Muy buenos días, don Juan Rafael. Buenos días y buenos la gente que está ahí. Muchísimas gracias. Se plantea que el régimen de invalidez, vejez y muerte debe tener reestructuraciones y se ha hablado mucho al respecto sobre aumento de cuotas, sobre aumentos de años de servicio para los trabajadores. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Agricultura? Escuchando a don Mario Bandas que dice que se tiene que abrir un diálogo social muy importante sobre este tema trascendental en el país. Mire, yo con área absolutamente feliz. Tenemos perdón. Es que tenemos algunos problemas para escucharle, para entenderle bien. Tal vez si se ubica en un lugar, don Juan Rafael, para tratar de contactarlo con usted y que se le escuche mucho mejor. A ver si me oye bien ahora. Perfecto. Mire, los empresarios somos absolutamente pragmáticos. Si se contrata un estudio actuarial y el estudio actuarial dice que la cosa no está bien, pues hay que meterse muy duro en eso y hay que entrarle con fuerza. Es muy difícil sostener un régimen de pensión y en el mundo se ha dado, tanto en Sudamérica como en otros países de Europa, la quiebra de regímenes de pensión. Entonces, tenemos una luz roja ahí y es una cosa importantísima para el país, para los trabajadores del Estado y la empresa privada, que son 4 o 5 veces más que los del Estado y que pagan su régimen de pensión. Por lo tanto, creo que la directiva de la Caja debe tomar esto con muchísima precaución y con mucha responsabilidad y haya que hacer lo que hay que hacer, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque un país no puede perder su régimen de pensión y más un país que va a tener gente cada vez de mayor edad, como es toda la proyección que tiene Costa Rica. Y van a ser la pirámide invertida, menos van a trabajar para sostener más pensionados. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, me parece que hay que ponerle mucha atención a los estudios y estar muy claros de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, habría que ver quién lleva esa carga, ¿verdad? Si son los empresarios o son los trabajadores o si es el Estado. Me parece que lo que dijo don Mario de cuando se hizo el tercer pilar de las pensiones en el gobierno de Milán Rodríguez, se había establecido un refuerzo, que era el 15% de las ganancias, cosa que no se cumple. Pues debiera la Caja lograr que eso se cumple. Por otro lado, a mí me gustaría conocer si en esos estudios está la inmensa deuda del Estado con el régimen de pensiones, porque si el Estado no paga, siempre hablan mucho de que hay empresarios que no pagan, etcétera. Y hay situaciones muy difíciles, hay quiebras de empresas, hay momentos muy difíciles, debe haber algunos también sinvergüencillas, pero el Estado no paga. ¿Y cuánto representa eso en el régimen de pensión? 250,000 o 300,000 personas. Paga tiempo, no paga tiempo. ¿Qué significa eso en intereses? ¿Qué significa eso en el régimen de pensiones? Me parece que eso es algo que la Caja debiera dar a conocer y que es lo que está pasando. Y si hay alguien como ha estado saliendo de la empresa privada que no paga, pues hay que sacarlo también. Pero me parece que hay que poner atención, que no se puede ver liviano, que no se puede decir, bueno, vamos a ver qué dijo la U, vamos a ver qué dicen nuestros técnicos. Si llaman técnicos de afuera es porque los técnicos de aquí o no están capacitados o no están diciendo la verdad. Entonces, a mí me parece que si contratan a alguien, oigámoslos, ¿verdad? Veámoslos, analicémoslos y abramos los ojos bien, porque estos estudios actuariales y la quiebra de regímenes de pensión en el mundo ha sido muy ingrata para la gente que se pensiona. O sea, ¿usted sí confía en ese estudio Melinsky, don Juan Rafael Lizano, representante de los empresarios? Yo ni tan siquiera conozco el estudio Melinsky, no sé nada. Lo que creo es que ahí ya hay un semáforo en rojo.
Y hay alguien que dijo algo. Melinsky es una compañía muy seria, la vi trabajando a niveles internacionales, es una compañía que no me imagino que dé una cosa por darla, pero me parece que hay que ponerle atención, que hay que oírlo, que no hay que decir, no, los técnicos dicen que no, la universidad dice que no, no, hay que oírlo, hay que verlo, hay que analizarlo. Yo no lo conozco, pero sí sé que ha prendido muchas luces rojas. ¿Estarían los patronos dispuestos a aumentar aportes, escuchándolo a usted que hay que lograr que el Estado pague, que incumple, que hay que lograr que también se cumpla con la Ley de Protección al Trabajador ese 15% de las utilidades de las empresas, con base en lo que decía también don Mario de Bandas? ¿Estarían los empresarios también dispuestos a aumentar? Mire, en primer lugar, esto no puede ser un sacrificio solo de empresarios, tiene que ser un sacrificio de todos, de los trabajadores también. Es decir, no, esto no es una carga a las empresas. El país es poco competitivo, cada vez más caro, y una de sus acciones más caras es la parte de garantías sociales, que lo hacemos con mucho gusto, pero no sabemos hasta cuánto podemos aguantar, sobre todo en algunas actividades donde la mano de obra es altamente intensiva, es muy difícil. Pero ya como dice don Mario, es una negociación. Este país se olvidó de negociaciones. Para mí este país necesita una negociación nueva, donde todos estemos de acuerdo, tanto en la parte política como en toda la parte de social que el país tiene, y la parte empresarial, la parte de producción. El país está en una crisis para mí. Por ejemplo, mi sector, que es el sector agrícola, que es de alta intensidad de mano de obra, no aguanta, tiene el segundo salario mínimo más alto de América Latina. Y qué dicha, ojalá lo podamos pagar, y ojalá pudiéramos pagar el más alto. Pero no podemos, no estamos compitiendo. Y ahí le puedo decir que en uno de los sectores donde estoy yo, que son plantas, flores y follajes, exportábamos 70 contenedores por semana y estamos exportando 9 o 10, ¿verdad? Y ahí habían miles de trabajadores. Entonces hay que pensarlo, hay que verlo con pragmatismo, y hay que ponerse de acuerdo todos. Aquí no hay que pelear, hay que ponerse de acuerdo. Don Mario, usted lo decía, el diálogo social, ¿qué opinión le merece? No, en este tema y en general en el tema de la caja tiene que abrirse un amplio diálogo social para ir al fondo de los temas. Pero está diciendo algo muy fuerte, don Juan Rafael, o sea que el estudio Melinsky enciende una luz roja. Bueno, vamos a ver. Y que ustedes, ¿verdad?, no están haciendo como mucho caso de este estudio, de alguna manera. No, vamos a ver. Los expertos de la caja que durante 60 años han mantenido ese régimen y saben mucho de eso. En el país además hay actuarios de gran nivel. Lo que están señalando es que estos estudios que se hacen tienen que tener unos supuestos muy bien establecidos y todas las bases de datos que se utilizan para hacer las proyecciones. Si esos requisitos técnicos no se han cumplido a cabalidad, entonces usted no puede sacar conclusiones sobre eso, porque lo puede inducir a graves errores. Vea, por ejemplo, don Juan Rafael, es importante, el señor Melinsky está proponiendo que se eleven las cuotas al 20 o al 30%. En estos momentos, ¿verdad? Esto sería un golpe terrible a los sectores productivos y a los trabajadores. Yo, por ejemplo, estoy tratando de lograr que se mejore, se alivien las cargas sociales a las pequeñas y medianas empresas, incluso al sector agropecuario, porque yo estoy consciente que son muy altas. Pero hay que hacer algunas precisiones a lo que dijo don Juan Rafael. El Estado no le debe al régimen de pensiones nada. Está al día, el Estado como patrono está al día con sus cuotas. Las deudas que tiene el Estado son deudas viejas por 760.000 millones de colones aproximadamente, que tienen muchos años de estar ahí acumuladas. Se está a punto de llegar a un acuerdo con el señor ministro de Hacienda. Ya el gobierno reconoció que esa deuda existe. Esto es un paso muy importante, porque antes los gobiernos anteriores no habían reconocido esa deuda, y se está a punto de llegar a un acuerdo. Pero no es la de pensiones, es no la deuda es de pensiones, salud. es de salud. En pensiones, el Estado lo que debe no es el gobierno, sino las instituciones, las empresas públicas del Estado deben pagar el 15% de sus utilidades al fondo de pensiones.
y la Caja está haciendo las gestiones de cobro, pero estas instituciones, algunas han planteado recursos ante la Sala Constitucional, ante los tribunales, y eso tiene frenado. Y precisamente tuvimos una conversación el lunes pasado con el señor presidente de la República y le hicimos la solicitud de que él intercediera para que estas instituciones pagaran estos fondos a la Caja del Seguro. El tema es muy serio, efectivamente, pero no se pueden tomar decisiones de manera precipitada. Hay que estudiarlo con detenimiento, con seriedad, obviamente tomar en cuenta todos los aportes. No quiere decir que todo lo que el señor Melinsky hizo esté absolutamente malo, pero como es un tema de tanta trascendencia nacional, usted no puede poner todos los huevos en una misma canasta, decir, bueno, ya esto es aquí, palabra santa, está escrito en piedra, no se puede cambiar absolutamente nada. No, Mario, pero es que la situación, lo que le preocupa muchísimo a la gente, ¿verdad? Que lo hablábamos ahora en el intermedio, y es que la gente está preocupada si va a tener pensión, si no va a tener pensión. Se hablan de tiempos plazo, 20 años, 35 años, pero lo cierto es que es uno de los pilares fundamentales. Lo que pasa es que eso hay que aclararlo, ¿verdad? Vamos a ver, cuando se hablan de estos plazos, lo que se está diciendo es que las nuevas pensiones a 23 o 24 años, hay que buscar la forma de ir fortaleciendo el fondo de reserva para darle sostenibilidad a eso. O sea, que las pensiones actuales, y eso tiene que estar muy tranquila la gente, las pensiones que ya están concedidas y las pensiones de las personas que en 10 o 15 años o 20 años se van a pensionar, no están corriendo ningún riesgo, no están corriendo ningún riesgo. La reserva de pensiones permite financiar eso. Lo que se plantea es que, bueno, ¿qué va a pasar dentro de 30 años? Y vea qué difícil las variables que hay que introducir para imaginarse el horizonte a 30 años. Con menos población. El problema es cierto que, digamos, los costarricenses antes se pensionaban a los 58 años y la esperanza de vida era 64. Ahora nos pensionamos a los 62 años y la esperanza de vida es a los 80. Entonces, obviamente, esto está generando... Y además, también la gente se está incorporando más vieja al trabajo, ya no se incorporan a los 18 o a los 16 años. Entonces, y hay mucho trabajo informal, ha crecido la informalidad, formas de trabajo donde la cotización no es tan clara para la Caja. Los porcentajes etarios han cambiado en los últimos Eso está 20 cambiando. años. Entonces, pero vea que todas esas variables tienen que ser tomadas en cuenta para determinar la sostenibilidad del fondo. Pero hay otro elemento que es muy importante y hay que tener mucho cuidado, porque hay sectores que lo que quieren es meter la mano en la administración de los recursos de estos fondos. Y hay una campaña desde hace mucho tiempo para tratar de meter la mano en la administración de estos recursos. Hay una disputa entre SUPEN, ustedes, la Caja. La Caja tiene un mandato constitucional y la Caja es la Junta Directiva, y en estos momentos yo como representante de la Junta Directiva asumo la responsabilidad que a mí me corresponde. La Junta Directiva es la única responsable en este país para establecer lo que haya que establecer sobre el fondo de pensiones, obviamente negociando, dialogando con todos los sectores sociales. Pero hay un peligro de que gente que quiere que estos fondos se privaticen, se administren privados. Incluso hay gente que ha planteado que se coja toda la cartera de IBM y se le entregue a los bancos para que sean los bancos los que la manejen. Y hay una fuerte presión sobre esto. Y hay una presión también, y esto es muy importante, y se lo propuse al señor ministro de la Presidencia. Vea, los fondos de pensiones, los ahorros que hay en pensiones, tanto de las operadoras de pensiones como del IBM, asciende al 32% del valor de la producción anual del país. O sea, el 32% del PIB, digamos, el ahorro que hay. Y hay una fuerte presión ya para que esos ahorros se envíen al exterior, se coloquen en títulos del exterior. ¿Presiones de quiénes? ¿Diputados? Bueno, de sectores que están interesados en hacer negocios financieros, que les gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese usted, un país como el nuestro, necesitando ahorro para financiar inversiones,
que empiece a exportar ahorro para que las inversiones la hagan países más desarrollados. Teniendo nosotros problemas de desempleo, necesitando hacer inversiones, entonces ese ahorro nacional hay que canalizarlo mediante mecanismos adecuados que no pongan en peligro la estabilidad de esos fondos ni la seguridad de esos fondos para garantizar empleo y sobre todo para generarle patrimonio a los trabajadores, porque el tema de pensiones aquí se está viendo mal. ¿En qué sentido se está viendo mal? Que se está pensando solo en el momento en que usted se pensiona y le dan su cheque. No, el problema de las pensiones hay que verlo a lo largo de toda su vida. Y esos fondos gigantescos tienen que utilizarse para garantizar el desarrollo del patrimonio de los trabajadores. Ahora estaba viendo una entrevista, por ejemplo, de la situación de los choferes de autobús, 18, 20, 35 años sin tener posibilidades de tener casa propia. Entonces, cuando un trabajador se pensiona, obviamente su pensión no va a ser igual a su salario en ninguna parte del mundo. Entonces, se pensiona y tiene que pagar alquiler. Está en una situación grave. Pero si nosotros utilizáramos todos esos fondos para crear patrimonio de los trabajadores, para que tengan su casa, incluso para que algunos tengan acciones en algunas empresas, es decir, que se busque la forma de que el trabajador tenga patrimonio, cuando usted se pensiona, si usted tiene su casa propia, tiene algunos otros ingresos, pues su nivel de vida va a ser mejor. Esta concepción global del manejo de las pensiones hay que desarrollarla en el país porque Costa Rica no está trabajando el tema del envejecimiento como debe trabajar. Tenemos una reacción, don Juan Rafael. ¿Qué piensa usted? ¿Hay presión para que se saquen los fondos de pensiones de este país o los manejen los bancos? ¿Qué piensa usted? ¿Está ahí, don Juan Rafael Lizano? Creo que no lo tenemos en este momento, pero esa denuncia que usted está haciendo, ¿ustedes han recibido presiones de diputados? Bueno, yo no, de diputados no, pero ya en la administración ¿Usted anterior... siente que la SUPEN está presionando hacia eso? En la administración anterior hubo ya denuncias de que incluso un gerente de pensiones estaba tratando de llevar fondos del IBM al exterior. Y en general, si usted es administrador de los fondos, porque este es el problema que hay una gran cantidad de dinero ahí y el mercado de títulos valores del país está saturado, ya usted no tiene dónde colocar esos fondos. Si usted es el administrador y su obligación es que esos fondos tengan una rentabilidad, ¿verdad?, para mantener por lo menos el valor real de esos fondos y seguros, y usted no tiene ya dónde invertirlos en el país y no hay otra opción, pues usted los va a llevar al exterior, no le queda otra opción. Lo que yo estoy diciendo es que es una responsabilidad de carácter político, y se lo plantea así al señor presidente y al señor ministro de la presidencia, ver cómo creamos los mecanismos para que esos fondos se puedan utilizar en el país sin poner en peligro la seguridad de los fondos y fortaleciendo otros objetivos como son, repito, creación de empleo, desarrollo de empresas en el país y creación del patrimonio de los trabajadores. Muchísimas gracias, don Mario de Bandas, miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Vamos a hacer un corte, le agradecemos muchísimo. No, con mucho gusto, muchas gracias. Acá, estamos a la orden. Tiene la disposición de estar con nosotros. 7:22, vamos a un corte comercial. Ya regresamos con RTN Revista.